y le damos la gloria a Dios y las gracias a Dios, bendiciendo a todo el grupo, la Divina Respuesta, a todos aquellos que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Oramos a Dios, Padre, llévate toda tristeza, toda amargura de nuestros corazones, Dios mío, Señor, de nuestras gargantas, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando, Dios mío, Señor, y nos esté dando esa paz, ese regocijo, Dios mío, de que podemos participando, escuchando de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y bueno, sí vamos a leer un versículo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Y estaba viendo una partecita de un programa de televisión. Me llamó la atención que decía en el título, ¿no es cierto?, aquellos que se acercaron a la fe. Pero claro, cada uno se acerca a la fe que le parece. ¿No? Estaba viendo eso, ¿no? Conforme a cómo cada uno expresaba lo suyo, en ese panel, en ese programa. Y, y todos coincidían en una cosa, la necesidad de Dios, de acercarnos a Dios, ¿no? Todos aquellos que habían tenido esa necesidad, más allá de que algunos que por ahí decía, bueno, haberlo tenido desde siempre, eso ocurre también. Hay gente que no necesita haber tenido ningún shock en su vida, sino que siempre es como que sintieron esa necesidad de Dios y acercarse a Él. Pero claro, cada uno decía, bueno, que cada uno se puede acercar de la manera en que mejor le parece, cada uno por el lado que le parece, por la religión que le parece, por buscar por donde quiera. Sí, tenemos libre albedrío, dice la Biblia. Y había uno que decía que sería bueno juntarnos todos, de todas las creencias y todas. Claro, pero resulta que hay un problema. Que es la fe que nos comunica, porque alguien decía, ¿no? Y después coincidieron también, que todos tenemos un poquito de Dios en nosotros. Y sí, según la palabra de Dios nos habla y nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y la parte esa espiritual la tenemos todos, los seres humanos. Ahí es donde está la cuestión, que teniendo esa parte espiritual, para comunicarnos con Dios necesitamos santificarla a la parte espiritual. Por eso, si no, la parte espiritual queda sometida a la cosa terrenal. Pero para tener una conexión con Dios, necesita santificarla. ¿Y cómo se santifica? A través del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo viene a la persona? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos limpiarnos del pecado. Porque pecar estamos pecando siempre, de algún modo siempre metemos la patita en algo. O sea que en algo nos equivocamos. O sea que necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Y ahí viene el proceso, viene la santificación. Nos ponemos a cuenta con Dios, viene la santificación. Y así va sucediendo. Y somos santificados en forma permanente. En la medida que en forma permanente recurramos a Dios, ¿a través de quién? Pero a través de Cristo, no de cualquier religión. Porque el único que venció el pecado fue Jesucristo. Por eso Él tiene el poder para limpiarnos de pecado. Él tiene poder sobre el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de Jesucristo. Necesitamos que Jesucristo señoree, necesitamos que Jesucristo haga la obra. Y no todas las religiones lo tienen, sino todos sí tienen posibilidades de acercarse a Jesucristo. Todos tienen la posibilidad de acercarse a Jesucristo. Esa es la maravilla, lo maravilloso de todo esto. Y entonces, ¿qué nos dice? La palabra de Dios en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan dice, en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que ir al Padre, ir a Dios Padre, tener esa comunión, llegar a la vida eterna, llegar a la salvación del alma,
ese acercamiento, esa comunión con Dios, viene a través de Jesucristo, viene a través de Él, a través de su poder, a través de su amor, de su misericordia. Porque dice la palabra de Dios que no se halló pecado en Él. No se halló pecado en Jesucristo. Por eso cuando va al lugar de muerte, dice la muerte no lo pudo contener porque no se halló pecado en Él. Y entonces ahí Él tiene el poder sobrenatural, el poder sobrenatural de perdonar nuestros pecados. Y ahí viene el Espíritu Santo de Dios. Y ahí viene el Espíritu Santo de Dios a santificarnos y a fortalecer nuestro espíritu. Y nuestro espíritu comienza ¿a qué? A tener una relación con Dios, a tener una comunión con Dios. Esa es la obra que hace Dios a través de Jesucristo. Por eso muchas religiones hay. Hay un pasaje de la Biblia que dice que va a haber muchos, justamente, pero para engañar, dice, religiones, para engañar si fuera imposible a los escogidos de Dios. Entonces, claro, uno no dice que es mala aquella otra religión, aquella es mala, aquella... No calificamos de que si es mala o que no es mala, sino que lo que decimos es que no tienen a Cristo, no tienen al Señor, a Jesucristo, como el Señor, para que sea el señorío de Cristo en esa religión y en tal religión. El señorío de Jesucristo hace que nos santifiquemos, que llegamos a un momento en que nosotros por nuestra propia voluntad, porque nosotros por sí mismos no podemos limpiarnos de pecados, podemos limpiarnos, sí, está en nosotros la voluntad de decidir y pedirle a Dios perdón en el nombre de Jesucristo de Nazaret y que el Señor Jesucristo nos haga esa obra de purificación, esa obra de limpieza, como dicen algunos. Necesita limpiar, sí, necesita Cristo, el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder para hacerlo. Por eso siempre invitamos a cualquier religión, el que la tenga, que se acerque a Cristo, que lo reciba como el Señor, que lo reciba como el Salvador, y que se deje tratar por el Señor, y que busque las Escrituras, que se alimente su corazón, que alimente su alma, que alimente su espíritu con la palabra de Dios. Y ahí entonces comenzamos una etapa diferente. Ahí comienza la etapa de la santificación. Y ahí comienza la etapa de esa santificación, comienza la etapa de esa relación y comunión con Dios. Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos libre del mal, para que Dios haga un vallado a nuestro alrededor, para que Dios nos esté fortaleciendo cada día, para que Dios esté quitando amarguras, tristezas, esté sacando todo aquello que no sea bueno para nuestra vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón, en el nombre de Jesucristo, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Obra, Señor, en nosotros, obra en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Líbranos, Dios mío, de todas enfermedades, Dios mío, Señor, deshace todo mal, Dios mío, y fortalécenos, Señor, para nosotros, para nuestros seres queridos, Señor, para todos aquellos que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Líbranos del mal. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Jesucristo de Nazaret, por tu misericordia, el único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Así, a través tuyo, Señor, podemos encaminarnos hacia la vida eterna, hacia esa salvación, hacia ese poder divino que tiene el Señor Todopoderoso para librarnos del mal. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.